con el auspicio de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Abrimos la mirada.cl, fen.uchile.cl. Presenta La Mesa. Bienvenidos a este nuevo capítulo de La Mesa, esta coproducción del Mostrador Mercados y la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Hoy tenemos invitado a Andrés Velasco, ex ministro de Hacienda, ex candidato presidencial. Gracias por venir, Andrés. También está detrás de dos movimientos que tienen un rol político para mejorar las políticas públicas, pero hoy lo invitamos por el tema que está candente, que donde está el Senado, que es la reforma tributaria y la economía. Bueno, gracias por venir, Andrés. Gracias por la invitación, un gusto estar acá. Bueno, yo sé que nos han llegado muchos mails de que el tema es que estamos como semi-monotemáticos, pero es el tema donde está la atención, donde está el debate y creemos que es importante. Andrés, tú ya estás on the record con las cosas que tú cuentas que están bien y las cosas que están mal hechas. Así que voy a empezar un poco por el rol de políticas públicas. ¿Cómo definirías tú que ha sido el debate acerca de la reforma? Pobre. ¿Desde el punto de vista político o desde el punto de vista técnico? Ambos. Expláyate. A ver, desde el punto de vista técnico, a mí me habría gustado que una reforma de esta envergadura madurara, se discutiera, se la mirara por este lado y por este lado, antes de embarcarse en un diseño legislativo. Si tú miras las reformas grandes que se hicieron bien en Chile, pienso en la reforma procesal penal que hizo Soledad Alvear, en la reforma de pensiones, en que me tocó trabajar codo a codo con Alberto Arena, esas son reformas en que hubo, solamente el periodo de estudios duró un año. Después el Ejecutivo se demoró meses en armar un proyecto de ley. Fueron proyectos de ley que además tuvieron un año o 2 años en el Congreso y que además, incluso antes de la etapa legislativa, venían precedidos de un largo debate, con muchos estudios, con muchos análisis de académicos, universidades, centros de estudio. En este caso, eso ha estado en buena medida ausente. Hay estimaciones de cuánto podría recaudar la medida, pero no hay un trabajo académico, ni del gobierno, ni del mundo universitario, que diga el impacto simulado sobre el empleo, el crecimiento, el ahorro, la inversión de esta reforma es tanto. Eso no existe. El argumento, te voy a interrumpir, porque el argumento que dio Claudia Agostini en la revista ¿Qué pasa? Y otros economistas de que, está bien, mal de muchos, consuelo de tontos, de que ninguna de las reformas tributarias que se han hecho desde el retorno a la democracia vinieron acompañadas de estudios. Y que entonces es una crítica que puede tener méritos técnicos, pero que tiene más connotaciones políticas. Para nada. Primero, hay reformas tributarias y reformas tributarias. Cuando tú haces una medida de emergencia en medio de la crisis, como a mí me tocó hacer, habría sido inconcebible, este es además el caso que Agostini cita, él dice, se cambiaron algunas normas del artículo 14 bis de la ley de la renta para la crisis. Por supuesto, y lo hicimos rápido, por supuesto que lo hicimos rápido. ¿Y por qué? Porque el mundo estaba en crisis. Imagínate tú que a fines del 2008, comienzo del 2009, hubiéramos dicho, vamos a llamar a concurso para hacer un paper para estudiar esto. Habrían pensado con razón que estábamos locos. Una cosa es hacer una modificación puntual en crisis, otra cosa es hacer una modificación sistémica sin crisis. Lo primero, comprensiblemente, se puede hacer rápido, se tiene que hacer rápido. Lo segundo, no se puede hacer rápido. Así que estamos hablando de peras y manzanas, esa comparación no vale, no tiene sentido. Ok. Vamos ahora a la médula. El gobierno ha sido clarísimo, criticado por ser tan vehemente, que el corazón, como lo definen ellos, que es la eliminación del FUT, el alza de los impuestos a las empresas del 20 al 25 y la caída del 40 al 35 a las personas, no se toca, pero ahora parece estar abiertos a ciertos aspectos. Dado que el gobierno ha dicho esto no se toca, pero estamos abiertos a otra cosa, incluyendo que ahora están como admitiendo, les costó 2 o 3 meses de admitir de que esto sí va a tener un impacto en el ahorro y la inversión. ¿Qué cosas se pueden hacer dentro de ese marco? Creo que para ti son muy importantes. ¿Y qué cosas dentro de ese marco habría que sacar de inmediato o eliminar o cambiar? Para mi gusto, si definimos bien el famoso corazón de la reforma, ese corazón tiene 2 elementos. Que se recaude lo que hay que recaudar, me parece razonable la cifra que ha dado el Ejecutivo, en torno a 8.000 millones de dólares, 3 puntos del PIB, un poco menos. Y segundo, que se reforme el sistema para darle más equidad y más justicia, de modo que no haya personas que ganan mucho y pagan poco,
y personas que ganan poco y pagan mucho. Ese es el corazón. Esos son los objetivos que yo por lo demás comparto. Y cuando era candidato en las primarias del año pasado, hicimos propuestas con esos mismos objetivos. Otra cosa muy distinta son los instrumentos. El resto son aspectos técnicos. Y en los aspectos técnicos, aquí no hay verdades absolutas, aquí no hay instrumentos que caigan del cielo. Si uno mira los distintos países, hay distintas maneras de armar un sistema tributario. Y no hay ninguno que sea obviamente mejor que los otros. ¿Qué me importa a mí? ¿Qué creo que nos debería importar a todos? Que el sistema dé una señal potente a favor del ahorro y que le diga a las empresas, no tratamos del mismo modo un peso que se queda dentro de la empresa para invertir que un peso que sale de la empresa para consumir y que el dueño se vaya de vacaciones con la familia al extranjero. Claro. Y la propuesta del gobierno carece de esa diferenciación, carece de ese incentivo. ¿Cómo se alcanza ese incentivo? Hay muchas maneras. Si miramos a Australia y Nueva Zelanda, tienen un sistema que es parecido al chileno, pero sin los forados y sin la injusticia del chileno. Hay otros países como Estados Unidos que han separado, han desintegrado la renta de las personas de la renta de las empresas. Hay otras propuestas, por ejemplo, la del Premio Nobel de Economía, el escocés Mirrlees, que dice no debería usted descontar considerar como gasto, por así decirlo, el costo de capital en una empresa y con eso incentiva el ahorro. Hay muchas maneras de hacerlo y todas son bastante técnicas y una vez que uno se mete en ese debate, es un debate muy enredado y es un debate de especialistas. Pero el punto es que sea cual sea el instrumento, tiene que haber un instrumento de impulso al ahorro. En Chile el 40% del ahorro viene de las empresas. Si las empresas dejan de ahorrar, vamos a tener un problema de ahorro y por lo tanto vamos a tener un problema de inversión y de crecimiento. Por lo que tú has escuchado, porque tú tienes pies en varios baldes, tienes contactos con el empresariado, tienes contactos con la nueva mayoría, tienes contactos con economistas que son netamente técnicos. ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que crees tú que va a pasar en el Senado con respecto a ese tipo de cambios que están? Saldívar ya, el senador Saldívar, para que después me pregunten que no me refiero, no los describo, presidente de la comisión que está liderando el proyecto en la comisión de Hacienda junto a Lagos Weber, han dado indicios a través de la prensa de que van a enfocarse a ese punto. ¿Tú crees, tú eres optimista que van a haber ese tipo de cambios? Yo sé lo mismo que sabemos todos los ciudadanos medianamente informados, sé lo que le digo en la prensa, he visto esas declaraciones. Parece haber una voluntad de meterse en ese tema, ojalá que así sea. Creo que aquí hay un buen derrotero y un mal derrotero. El mal derrotero sería que la discusión se centre en los colgajos, como ocurrió en la Cámara de Diputados, y que el senador tal de la región tal defienda a una empresa y que el senador de otra región defienda a otra empresa, a otro sector, y que al final se trancen concesiones, 2 concesiones para mi empresa a cambio de 3 concesiones para la tuya. Ese es el bazar, esa es la política chica, esa es la política que abandona el interés común. Ese es el mal derrotero, ese es el mal resultado. Hay un buen resultado, que es concebible pero que no está garantizado, en que la Comisión de Hacienda primero y la Sala después se dan el tiempo para decir, encontremos un mecanismo potente de ahorro a la inversión dentro de la empresa. Exactamente cómo se llama ese mecanismo y cuál es el modelo, me parece que es conversable. Por algo países tan avanzados como Francia, Estados Unidos y Australia tienen sistemas totalmente distintos, ¿no es cierto? Veamos cuál es el sistema mejor. A mí me habría gustado el modelo australiano, que es un modelo en que se paga sobre base distribuida, es decir, tú pagas tu impuesto personal cuando sacas la plata de la empresa y que eso implica que hay una razón potente para dejar la plata dentro de la empresa. En Australia no hay una cosa exactamente como el FUT, pero sí hay esta tributación con base distribuida y hay una diferencia en la carga tributaria efectiva entre el que retira y el que no retira. Eso es lo medular. Creo que eso se puede lograr cerrando los forados, cerrando las injusticias y los abusos que en Chile han existido, y es importante decirlo. Ha habido mucho abuso del sistema y eso no puede continuar. Ese es un camino. Hay otros caminos. Lo importante es que el tema se aborde y que si se requiere una semana más o un mes más para diseñar un buen sistema pro ahorro y pro inversión, se haga. Tú conoces, trabajaste con al menos las caras más visibles que diseñaron este proyecto. Alberto Arenas, Alejandro Mico, Agostini, Andrés Repeto, toda gente, incluso estuvo metido hasta Oscar Landarreche antes de que asumiera el gobierno. ¿Por qué el proyecto ha tenido tan poco apoyo, al menos público,
y esto es una pregunta política, porque más allá de de Eduardo Engel y uno y que otro, ha tenido muy poco apoyo de economistas que son tradicionalmente ligados a la nueva mayoría, pero que están fuera del gobierno. Sí. Mientras que ha habido como un movimiento de economistas que en teoría son o neutros o más asociados al centro-derecha, que han ido con todo. Entonces, economistas fuera del gobierno, nadie ha salido a defenderla con fuerza. Creo, entiendo yo, lo único que me acuerdo yo es Engel. ¿No? ¿A qué se debe? O sea, tú los conoces, yo no, son todos con distinguidos, gente que los conoce, son técnicos. Sí. ¿Por qué ha generado tan poco amor? Mira, yo no quiero hablar por mis colegas, sí, y tampoco quiero presumir aquí de sabérmelas todas. Entiendo que hay asuntos discutibles, que hay personas muy eminentes, todas las que tú mencionaste son personas buenas, capaces y serias, pero aquí hay espacio para desacuerdos. Y a mí me parece que la razón por la cual muchos economistas de centro-izquierda no han apoyado la reforma es porque la reforma tiene problemas. Uno puede compartir el objetivo de la reforma, yo creo que hay que recaudar más, uno puede compartir, como yo lo hago, el deseo de que el sistema sea más justo, y al mismo tiempo decir, no se están preservando aquí los incentivos necesarios para que el país crezca, para que la clase media prospere, para que se creen empleos de calidad. Y ahí muchos economistas del mundo de la centroizquierda que han participado en gobiernos anteriores de la concertación, un ejemplo importante es Manuel Marfán, un hombre del Partido Socialista, el partido de la presidenta, ex ministro de Hacienda, ex vicepresidente del Banco Central, alguien que además estuvo muy metida en todas las reformas tributarias iniciales de la concertación, fue subsecretario, trabajó él en el equipo que hizo la reforma tributaria del gobierno de Patricio Aylwin. Nadie va a decir que Manuel Marfán es un hombre de derecha, sin embargo, Manuel Marfán ha sido tajante a la hora de decir que esta reforma no satisface el requisito de dar la señal potente pro ahorro, pro inversión, y yo estoy de acuerdo con él. La reacción del empresariado inicialmente, públicamente, fue muy dura, después se han moderado, al menos los gremios, los representantes oficiales del empresariado han moderado el tono, pero nosotros en off, conversando, los vemos muy agresivos en el sentido de un rechazo total a todo lo que viene en esta reforma. Tú tienes redes en ese ambiente. Acá tuvimos a Óscar Landarreche diciendo que estaba la centro-derecha chilena asociada al empresariado no estaba acostumbrado a este tipo de debates y que estaban, creo que la fue alaraqueando que si uno lo mira desde el punto de vista de macro todavía vamos a ser un país, no estamos yéndonos a ser Venezuela, ¿no? Tú que conversas con ellos, ¿es un temor justificado? ¿Hay tantos temores justificados que estén tan preocupados? ¿Es tan malo lo que está pasando? Mira, yo no me voy a hacer cargo de lo que dicen esas personas cuando en público dicen A y en privado dicen B. Los trascendidos y los rumores son el pasto de la mala política. Te quiero decir cómo lo veo yo y qué he escuchado entre gente que no tiene ese doble discurso. Hay una preocupación natural por la combinación de dos factores que en última instancia juntos pueden ser complicados. Por un lado, la economía viene en un ciclo más lento, se agotó o al menos tendió a debilitarse esa expansión liderada por una inversión muy fuerte, especialmente en la minería, y esto tiene más que nada que ver con factores internacionales. Por algo, con gobiernos muy distintos, políticas muy distintas, en el último año el crecimiento se vino abajo en Chile, pero también en Argentina, y también en Brasil, y también en Perú, también en Colombia, ¿no es cierto? Entonces, tú tomas eso, combina eso con un escenario energético aún muy estrecho. Veremos qué pasa con la agenda del ministro Pacheco, que tiene muchas buenas ideas. Hay que llevar esas ideas a la práctica, eso toma tiempo. Y ponle además a ese caldo el elemento tributario, con bastante incertidumbre acerca de cuál va a ser el contenido final de la reforma y con una pregunta clara, una duda potente y preocupante sobre los incentivos al ahorro, y esa combinación para mucha gente desata o gatilla señales de alarma, y me parece que es natural que así sea. Esa preocupación legítima yo la distingo de un discurso de la derecha política, que es muy distinto y que es muy mentiroso, creo yo, porque hay muchas personas del mundo de la derecha política que lo que no quieren es que suban los impuestos y se niegan a cualquier modificación del sistema tributario.
pero como no se atreven a decir eso en público, porque sería mal visto, se escudan o se esconden detrás de argumentos técnicos. Pero lo que ellos no quieren es un Estado con la plata necesaria para hacer los cambios que Chile requiere. Y esa segunda crítica yo no la comparto para nada. Y te añado que ese mundo político de derecha es en buena medida responsable de lo que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque si en su momento ese mundo conservador hubiera estado dispuesto a llegar a acuerdos para hacer los cambios necesarios en el FUT, para cerrar el forado, ¿cuántos proyectos de ley no hubo en el gobierno de Frey, en el gobierno de Lagos y en el gobierno de Michelle Bachelet para cerrar distintos forados? Y muchos de ellos naufragaron porque no tenían los votos. Cuando yo fui ministro no teníamos mayoría en ninguna de las dos cámaras y se nos cayeron varios proyectos de ley. Tratamos de arreglar los fondos de inversión privada, no pudimos. Tratamos de hacer correcciones a los abusos del 14 bis. En algunos campos lo logramos, en otros no pudimos. Entonces, la derecha política que se ha negado sistemáticamente a hacer los ajustes necesarios del sistema tributario contribuyó a crear el clima cuyas consecuencias estamos viendo hoy. Tú tocaste un tema, entremos ahora al plano directo de la economía. Tú tocaste un tema de que Chile está llegando a un fin de ciclo, que es, no, son 20 o 25 años de precio del cobre en inversión alta. Hay varios economistas que dicen que el crecimiento potencial de Chile es bastante más bajo ahora que estamos terminando el ciclo del que tiene el Banco Central y que tiene el Ministerio de Hacienda. Que estaría, algunos dicen que está más cercano al 3,5%, el Banco Central creo que lo tiene en 4,8% y la Hacienda todavía lo tiene como 5%. Dice que eso tiene cuando se haga ese ajuste, que tiene connotaciones políticas y creen que lo van a hacer este año, no va a tener consecuencias políticas porque Chile no ha tenido un crecimiento de productividad para adecuarse a un crecimiento potencial que es mucho más cercano al 3%. ¿Tú tienes alguna visión de eso? ¿Tú cuando estabas Tengo una visión, es un tema que he enfatizado mucho en mis conversaciones, en mi trabajo académico y en mis charlas. Primero, no tenemos para qué especular y hacer reflexiones políticas sobre el crecimiento potencial, porque una de las virtudes del sistema de reglas fiscales que implementamos en los gobiernos anteriores es que hay un comité de 15 expertos que nos da una respuesta a esta pregunta todos los años. Y eso ya se viene haciendo desde el año 2001, si mal no recuerdo. Y esos 15 expertos, ¿qué nos dicen? Que el año 2008, antes del reventón de la crisis, el crecimiento de largo plazo que ellos estimaban era 4,8. Vino Sebastián Piñera con toda su retórica vacía de reformas pro crecimiento, y el año 2013, esos mismos expertos, citados por el Ministerio de Hacienda, bajo la conducción del gobierno de Sebastián Piñera, que dijeron que era 4,8. Es decir, está estancado el crecimiento de largo plazo de Chile hace muchos años. ¿Es posible que los expertos cuando se junten en un mes más bajen esa cifra? No lo sé, es concebible, depende de una serie de cálculos técnicos, no políticos. Sí. Pero el dato básico, décimas más o décimas menos, es que Chile tiene un problema de productividad y de crecimiento. Y ese problema de productividad y crecimiento no se ha abordado. ¿Tú crees que estas propuestas que sacó el Ministerio de Economía justo la semana del 21 de mayo son adecuadas? ¿Apuntan a eso? Son adecuadas, absolutamente. Creo que el Ministro de Economía ha tomado el toro por las astas y se ha atrevido a ir más allá de la sabiduría convencional y de los clichés. Porque en el mundo los economistas más de derecha, por así decirlo, te dicen, mire, usted aquí baja los costos de constituir una empresa, perfecciona el mercado un poquitito y con eso vamos a tener un despegue. Está muy bien, hay que eliminar lomos de toro, hay que recortar trámites, pero eso no constituye toda la solución. Es bien sabido en el mundo de la academia, ya que estamos aquí en la Universidad de Chile, que en el mercado de la innovación y en el mercado del emprendimiento hay fallas potentes de mercado. Y por lo tanto, esas fallas no se corrigen solas, las tiene que corregir la política pública. Y lo que el ministro Céspedes ha hecho es plantear una agenda bien audaz, me parece a mí, bien novedosa para Chile, pero que contiene ideas que han funcionado en otras partes para desatar ese nudo, corregir fallas de mercado y darle un impulso a la productividad. Te doy un ejemplo. Mira tú los países que han dado tremendos saltos en productividad. Mira un país como Irlanda, mira un país como Nueva Zelanda en los últimos 25 o 30 años. Son países que reinventaron su canasta exportadora, en que lo que exportaban hace 30 años es totalmente distinto a lo que exportan hoy, en que le metieron complejidad a sus exportaciones, en que hay alianzas público-privadas para penetrar nuevos mercados, para desarrollar nuevos sectores. Por contraste, mira Chile, lo que exportamos hoy, la composición de nuestra canasta
es la misma que teníamos hace 20 años, hace 30 años, hace 40 años. Y eso requiere un esfuerzo mancomunado de la política pública con los privados, porque ojo, cuando se habla, a mi entender, de nuevas políticas de desarrollo productivo, no se trata de doblarle la mano al sector privado, se trata de trabajar con el sector privado para corregir fallas de mercado, desarrollar nuevos productos, penetrar nuevos mercados, y eso se puede hacer. Bueno, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, Andrés Velasco. Esta ha sido una nueva edición de La Mesa, la coproducción del Mostrador Mercados y la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Nos veremos en un futuro próximo. Acuérdense de seguirnos por Twitter, manden mails. Muchas gracias, Andrés, muchas gracias por haber venido. Gracias a ti, encantado. Mucho gusto.